Sean bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos en el Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida, que está ubicada en el 404 Huechapoy del Río, Texas, en el 78840, el código. Tenemos estudio bíblico los miércoles a las 6 de la tarde. Los domingos tenemos escuela dominical a las 9:45 y a las 11 el servicio de adoración. Mi nombre es Ricardo Rubio, soy el pastor de aquí del Príncipe de Paz. Es un nuevo programa que tenemos. Hoy mi amigo, mi compañero no ha podido venir, pero quise empezarlo porque la idea es que durante 3 meses, marzo, abril y mayo, en 13 semanas, hagamos un nuevo programa. Ya tenemos establecido más o menos los programas que vamos a tener. Por ejemplo, los lunes, los programas que vamos a grabar en vivo, en Facebook y que luego serán pasados algunos en YouTube, va a ser el lunes Alcance a la Comunidad, es Iglesia y Sociedad. ¿Cómo podemos hacer algo para la comunidad y cómo podemos establecer? Miré para acá porque aquí tengo la otra cámara y entonces me gustaría que ustedes se dieran cuenta del set, como lo tenemos. Lo tenemos así en este momento, son los equipos que hemos comprado para poder hacer los videos en vivo. El martes vamos a tener crecimiento en la palabra. Hoy, por ejemplo, que es martes, vamos a tomar un tema. El tema en general que están hablando los hermanos es el tema de esta semana, es el celo de Dios. Por eso los hermanos ayer hablaron del celo de Dios. Pero sobre ese celo, entonces el objetivo principal es los martes crecer en la palabra, enfocar ese tema creciendo en la palabra. Los miércoles nutrición y madurez. ¿Cómo vamos a ir madurando en la palabra? Los jueves, vida familiar. Los viernes, abrazando la misión. Los sábados, liderazgo y voluntariado. Y los domingos, alabanza y adoración. Esto quiere decir, apreciados hermanos, que yo, dándome un poco de libertad por el tiempo que se nos dificulta a los pastores, entonces voy a tomar los martes o los miércoles durante 13 semanas con mi amigo, mi compañero, mi hermano. Vamos a grabar 13 videos. Hoy me correspondió a mí solo porque mi hermano no pudo venir, pero no queremos dejar pasar esta semana para grabar. Entonces lo podemos hacer los martes y los miércoles, o a veces podemos grabar martes y miércoles, porque el martes es crecimiento en la palabra y el miércoles nutrición y madurez. Y eso es lo que queremos. ¿De qué se van a tratar estos 13 programas? ¿De qué se van a tratar? Mire, estos 13 programas que vamos a grabar se van a tratar, bueno, yo quiero cerciorarme si estamos saliendo en vivo, porque a veces se nos daña la imagen, el sonido, y entonces no quisiera estar hablando en vano. Ok, sí, perfecto. Sí, perfecto. Voy a quitarlo ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a grabar? La idea es unos 15 minutos. Yo tengo aquí ya llevo 8:50, ya llevo 8 minutos con 50, pero el primero pues va a estar un poquito larguito, pero la idea son 15 minutos, o entre 15 y 20 minutos. Vamos a grabar todas las semanas un programa. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente, la temática en general. ¿Qué dicen? ¿Qué practican los cristianos que no están en la Biblia? ¿Qué practican los cristianos que no está en la Biblia? ¿Y qué algo que está en la Biblia y que los cristianos ni se cercioran, ni se dan cuenta que está en la Biblia? Vuelvo a decirlo, lo que vamos a hacer en estos 13 programas es qué dice la Biblia que los cristianos no practican, ni creen, ni se preocupan por eso. En cuestión de práctica o de creencia. ¿Qué creen los cristianos? ¿Qué practican los cristianos? Que no está en la Biblia. Creen y practican cosas que no están en la Biblia. De eso vamos a hablar. ¿Y qué es cosas que están en la Biblia, y que los cristianos no practican? No practican los cristianos.
¿Qué hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Antes de hablar de eso, porque hoy es la introducción del programa, les cuento que el último libro que escribí se llama El mensaje no está en la Biblia. Así se llama el más reciente libro. Se dice que es el más reciente libro, no se dice el último porque dice que el último es cuando uno se muere. Todavía no me muero. Entonces, el mensaje no está en la Biblia. Quien lo quiera gratis aquí en Del Río, para no pagar flete, yo siempre lo regalo a los que están en Del Río. Yo se lo regalo. Simplemente ustedes ponen ahí, yo lo quiero, o me llaman por teléfono. Mi teléfono es el 830-719-7887. Ahí aparece en la propaganda. Si ustedes miran aquí en el estilo, aquí por este ladito, ahí aparece Ricardo Rubio, teléfono 830-719-7887. Usted me dejan un mensaje y yo les regalo el libro a los de Del Río. Si están cerca por ahí, pues también se los puedo mandar. Pero la idea es que lo adquieran en Amazon. Este libro está en Amazon. Y el objetivo que yo me propuse escribir ese libro, el mensaje no está en la Biblia, es porque nosotros a veces creemos que en la Biblia está todo y no es así. Ya tenemos varios textos en el cual, por ejemplo, Juan lo dice. Juan dice en el capítulo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y en Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría de escribirse. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, o los cristianos, la mayoría de los cristianos, algunos cristianos, no voy a decir la mayoría, pero algunos cristianos, ¿por qué dicen que la Biblia es la única regla de fe o de doctrina, si no todo está en la Biblia? Ese es el tema que vamos a hablar. Qué cosas, durante esos 13 semanas, qué cosas practican los cristianos, creen los cristianos que no está en la Biblia? ¿Y qué cosas están en la Biblia que los cristianos no creen? Voy a empezar con el primer tema en el día de hoy. Y es el siguiente. ¿Qué hubo primero? ¿La Biblia o la iglesia? ¿Qué hubo primero? ¿La Biblia o la iglesia? ¿Qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? Porque si la única regla de fe es la Biblia, luego quiere decir que primero fue la Biblia y luego se creó la iglesia. Ahora, si decimos que primero fue la iglesia, entonces la iglesia tiene autoridad para practicar. Y de ese tema vamos a hablar en el día de hoy. Voy a probarles qué fue primero, la Biblia o la iglesia. Según la escritura, la Sagrada Escritura, dice que primero fue la iglesia. Dice así, en Mateo 16, 18, capítulo 16, versículo 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se había escrito en nada del Nuevo Testamento. Simplemente Jesús estaba hasta ahora predicando, porque después fue que se hizo las escrituras, se hicieron las escrituras. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Hechos 20, 28, ya cuando Hechos de los Apóstoles narra la historia de la iglesia. Y dice, despedida de Pablo, cuando ya Pablo estaba despidiendo de Mileto, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Y no estaban las escrituras, la Biblia como la conocemos, la Biblia. No estaban las Biblias, estaban las escrituras del Antiguo Testamento, porque voy a aclararle eso. No estaba la Biblia. Dice para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, la iglesia. Efesios 2:20, no dice las iglesias, porque cada uno fundó una iglesia, pero eso después hablamos. Durante estos 13 capítulos que vamos a hacer esta serie, esta temporada,
marzo, abril y mayo, vamos a hablar de los temas. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice sobre las escrituras, sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hechos 2:47, después de Pentecostés, eso fue después de Pentecostés, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estaban todavía la Biblia, no estaba la Biblia. Y ahí vemos que la iglesia tiene autoridad. La iglesia, no las iglesias, porque cada uno funda un chinchorro por ahí y entonces ya piensa que es la iglesia. Y no es así. Son pequeños grupos, sectas o que tergiversan. Ya lo voy a decir en tu momento. No me voy a detener. Voy a ir más rápido porque ya llevo 16 minutos. Ahora, vamos a aclarar qué eran las escrituras. En Mateo 21:42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? No era la Biblia. Porque la Biblia tiene que estar el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y no se habían escrito. No se habían escrito. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y en cosas maravillosas. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. A nuestros ojos es una pregunta. Pero lo que queda aquí es que nunca leíste en las escrituras. Y si no estaba la Biblia, ¿cómo lo iban a leer? Pues estaban los profetas y estaba la ley de Moisés. En Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, las escrituras y el poder de Dios. En Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y aquí queda claro que cuando se refiere a las escrituras se refiere al Antiguo Testamento, porque en la caminata de Maús, que está en Lucas 24, se especifica muy claro esto. Dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, las escrituras refieren al Antiguo Testamento. Y en el 32, Lucas 24:32, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, entonces mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, Antiguo Testamento. Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Aquí queda muy claro. Cuando decimos que solamente la Biblia es la única regla o doctrina de fe, yo pienso que estamos cerrando, estamos reduciendo el poder de Dios, porque hay un poder en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y alguien se mete la Biblia debajo del brazo y no importa si pertenece al cuerpo de Cristo o no, dice que fundó su iglesia y mientras más nueva sea la iglesia, la gente más cree. Es increíble. No creen en la historia de la iglesia, no creen en la tradición de la iglesia. Creen es que la revelación es ahora, en este momento, lo más actual, la moda, ahí es donde se detiene. Y aquí es donde se cometen muchos errores. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. De eso vamos a hablar en otro tema, lo de la salvación, otro programa. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí ya Pedro dice que Pablo ha empezado a escribir. Casi en todas sus epístolas, que ya las conocemos, las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Si nosotros decimos que la doctrina de fe está solamente en las escrituras, en la Biblia,
y luego torcemos la palabra de Dios, que por eso es que queremos aclarar. Por eso este programa nos ha entusiasmado y decimos, vamos a hacer esto. ¿Qué practican los cristianos que no está en la Biblia? Porque dicen que la Biblia es la doctrina de su fe, el fundamento de su fe. La Biblia, ahí está el fundamento, es la regla de oro. Pero no la practican. Y hay cosas que practican y no está en la Biblia. Por eso vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Por qué dicen? Segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿la Biblia fue escrita primero que la iglesia fue construida o la iglesia fue hecha primero y después la Biblia? Ya quedamos que primero fue la iglesia y después vino la Biblia. Eso lo vamos a ver en otros temas. ¿Cuándo se fundó la Biblia? ¿Cuándo se creó la Biblia? ¿Quién organizó la Biblia? Vamos a mirarlo. Muy bien. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué dicen que la Biblia es la única regla de fe o doctrina? En Marcos 7:7 dice así la palabra, lo dice mismo el Señor, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí es donde está la confusión. Porque creen que todo lo que se dijo antes de la inspiración divina, que uno de estos nuevos por ahí tiene, sin contar con la historia de la iglesia. Entonces se inspiró. Entonces, es que lo que viene enseñando la iglesia hasta ahora es tradición de hombres, porque confunden este texto. Se está refiriendo a la ley de Moisés y a las otras leyes que vinieron después, llenas de puros mandamientos humanos. Pero está el mandato divino de Dios, escrito en el corazón. Por eso yo digo, el mensaje no está en la Biblia. El mensaje no está en la Biblia. El mensaje está en el corazón de la iglesia. Pero en la verdadera iglesia, que después vamos a mirar cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a mirar por qué dicen que la Biblia es la única regla de la fe o de doctrina. Cuando en Pablo, en 2 Tesalonicenses dice, segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué por palabra? Porque muchas cosas, lo dice Juan en el capítulo 20:30 y en el capítulo 21:25, muchas cosas se hicieron y no están escritas. Entonces se hacen oralmente y quien desconoce la historia, pues está condenado, porque desconoce qué es lo que la iglesia ha venido enseñando desde 2000 años. Y tú no estabas ahí. Luego tienes que confiar en la tradición, en la historia de la iglesia, para poder practicar verdaderamente el cristianismo. Porque hay enseñanzas orales y otras enseñanzas que se hicieron por escrito. En 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones escritas, instrucciones orales, porque él predicaba. Dígame, ¿dónde hay una enseñanza de Pablo o un sermón de Pablo? En sus cartas. En sus cartas están ciertas cosas que él escribió, pero muchas cartas se perdieron. De eso lo vamos a hablar después, durante estas 13 semanas. En 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Pablo no iba, a ver, abran Gálatas, abran Filipenses, abran 1 Corintios, abran sus cartas. No, él iba enseñando, escribía un poquito y enseñaba otro resto. Es que pongan atención lo que dice las cartas.
Y para finalizar, porque ya llevo 25 minutos, hoy me pasé, pero porque la introducción. Primero los Corintios 7, 17 dice, pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias, que se practique conforme a lo que enseñó Jesús y luego enseñaron los apóstoles y que no está en la Biblia. Hoy he respondido dos preguntas. Uno, ¿qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? Para que muchos digan o piensen que el poder y la autoridad de tu fe, de la doctrina, está en la Biblia. Primero fue la iglesia y la iglesia produjo los escritos. Los miembros de la iglesia produjeron los escritos y esos escritos quedaron para nosotros. Los escritos y además lo que se enseñó oralmente. Esa es la primera pregunta. ¿Quién fue primero, la Biblia o la iglesia? Primero fue la iglesia. Y segundo, la segunda pregunta, ¿por qué dicen que la Biblia es la única regla de doctrina y de fe del cristiano? Porque desconocen, especialmente los nuevos cristianos, desconocen la historia de la iglesia. Y como la desconocen, pues creen que la Biblia es la única regla de fe. Y se les olvida que hay enseñanzas durante toda la historia de los 2000 años de la iglesia, que son mandamientos de Dios, que son dados por Dios, pero que como a través de la historia de la iglesia también muchas cosas se tergiversaron y de eso vamos a hablar después. Entonces, por eso es que algunos niegan la historia de la iglesia, niegan la tradición, especialmente las personas más jóvenes, más nuevos, los pastores, se meten la Biblia debajo del brazo, salen a predicar desconociendo la historia de la iglesia y niegan el mandamiento divino de Dios. Muy bien, pues hoy me despido de ustedes. Espero que pasen una feliz tarde y que esto les haya llamado la atención. Estamos libres y apresurados para que ustedes escriban lo que quieran. Si dicen, no, lo que está hablando el pastor Ricardo, eso no sirve para nada. Está bien, escríbanlo ahí. Si les gustó, díganlo. Y si no, pues dejen pasando un poquito. Muy bien, pues me despido con esta invitación. Eh, voy a decir quiénes somos. Estamos en el Príncipe de Paz, Iglesia Metodista Unida, 404 Huechapoy Street del Río, Texas, 78840. Miércoles 6 de la tarde están en el estudio bíblico. Domingo 9:45 Escuela Dominical. A las 11 el servicio de adoración. Y mi nombre es Ricardo Rubio. Soy el pastor. Teléfono 830-719-7887. Muy bien. Por hoy me despido de ustedes, esperándolos. Bien para mañana, que el miércoles también podemos hacer para ir adelantando más programitas, o lo hacemos la próxima semana, un martes o un miércoles. Muy bien, por hoy te digo bye bye.